Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. Ir a Habacuc, que está precisamente en el Antiguo Testamento. Habacuc es uno de los libros de los profetas menores. Está después de Ezequiel, después de Miqueas, después de Abdías. Ahí está Habacuc, bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Para los que tienen Reina Valera es la página 677. Ahí estamos entonces, bendito sea el nombre de Cristo. Libro del profeta Habacuc, capítulo 3 y verso número 1. ¿Estamos? Gloria a Dios. Sean bienvenidos especialmente los hermanos y las hermanas que nos honran con su visita por primera vez. Tengo entendido que tenemos dos hermanitas que nos están visitando por primera vez. Dios les bendiga por su nombre y apellido. Bueno, dice la Santa Palabra del Señor, capítulo 3 y verso 1. Dice la palabra: oración del profeta Habacuc sobre Sigot o Sigianot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de tu misericordia. Eterno Padre Celestial, te adoro, te alabo, te bendigo, Señor. Te pido misericordia. Reconozco mi condición humana y sé que ningún hombre te puede agradar como tú lo mereces. Pero apelando a tus santos méritos, de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, hoy me humillo y nos humillamos como pueblo para pedir, Dios del cielo, la cobertura de tu Santo Espíritu, la dignificación de nuestros cuerpos, almas y espíritus, para poder comer, cenar y aprender de tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentaros. Queridos y apreciados hermanos, el cuadro de el liderazgo de esta oportunidad es totalmente distinto a lo que hemos visto en predicaciones anteriores. Hoy me quiero enfocar en uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, un profeta que podría pasar microscópico y desapercibido dentro de la literatura convencional, a no ser que usted quiera profundizar un poco más en la Biblia. Habacuc. Este libro posiblemente fue escrito alrededor de unos 600 años antes de Cristo. Y en el primer capítulo y el segundo capítulo se da la tarea a Habacuc de hablar con Dios, de preguntarle a Dios y Dios de contestarle a Habacuc. Habacuc tiene la valentía de llegar un poquito más allá y preguntarle a Dios y hacerle ciertas preguntas que no cualquier profeta le hacía. Por ejemplo, cuestionar por qué Dios obra de una manera o obra de otra manera. El problema de ese tiempo era que Judá se había apartado. Recuerdan ustedes que lamentablemente los hebreos se dividieron en dos. Judá y Benjamín se quedaron en Jerusalén y las otras 10 tribus se fueron hacia el norte. Entonces la capital de Judá era Jerusalén. Tanto un reino como el otro se habían apartado de Dios, pero en este caso Habacuc se ocupa del reino de Judá. Y ahí, hermano, Judá se había apartado tanto de Dios, que era algo más o menos como lo que estamos viviendo nosotros ahora en este tiempo. Pecados que totalmente están en contra de la misma naturaleza de Dios. Pecados que uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que puedan pasar, no es cierto? Por ejemplo, un día un hombre se amanece creyendo que es gato y quiere que todos lo respeten como gato. Y el problema no es que él crea que es gato, sino que hay otros más atarantados que velan por los derechos de gato, y viene otro y lo adopta como gato y se lo llevan de mascota. A usted le da risa, pero eso pasó en el Canadá y es cierto. Ahora los hijos de ese gato, o sea, de ese hombre que vivía con su esposa, una familia normal, ahora ellos creen que están anormales porque de pronto se dieron cuenta que su papá a los 50 años se dio cuenta que era gato. Y que otro millonario lo adopta de mascota y está saltando en las camas de los otros ahora y se deja, corta un poco los dientes de enfrente, se deja los colmillos y se viste de gato. O sea, cosas así como de aquella mujer en Argentina que se quería casar con un árbol, por ejemplo. Estaba llegando a un momento tan denso el pecado en Judá
que el profeta Habacuc le pregunta al Señor, ¿por qué se tarda tanto en castigar el pecado? Tal parece ser, hermano, nosotros, ningún hombre tiene la habilidad o la capacidad de cuestionar a Dios. Pero lo que está haciendo Habacuc, y por qué Dios se lo permite, es porque Habacuc no es nada personal, está tratando de clamar la misericordia para el pueblo de Judá. Cuando Dios le contesta y le dice que los va a castigar por manos de los babilónicos, eso desorienta completamente más a Habacuc, porque resulta que ahora Habacuc, a su parecer humano, mira peor la medicina que la enfermedad. Porque dice, bueno, estos de Judá se arrastraron en el pecado, se contaminaron en el pecado, pero ahora resulta que los que nos van a castigar están peores que nosotros. Porque imagínese usted, los babilónicos, los que venían de Babel, la ciudad de confusión, cuya capital ahora es Bagdad. Fíjate que, viendo un poquito de historia, Saddam Hussein, ustedes saben toda la historia de lo que pasó con él, en Babilonia está el territorio donde antes se cree que estuvo el huerto del Edén, porque ahí se juntan los 3 ríos que menciona la Biblia. Pues este personaje, usado por el mismo diablo, trató de depositar en ese lugar donde estaba el huerto la mayor cantidad de toxinas derivadas del petróleo para hacer de lo que era el supuesto huerto del Edén el lugar más contaminado del mundo. Pero ustedes ya saben cómo terminó Saddam Hussein, ¿verdad? Todo el que se rebela contra Dios más o menos termina como Saddam Hussein, que se creía el rey de la tierra y terminó enterrado como rata. Después de la muerte, el nuevo gobierno de Irak está tratando de limpiar bien ese lugar, porque se dio cuenta que puede ejercer turismo y que puede llegar plata para que la gente pueda llegar a ver en sentido arqueológico, en sentido de remembranza de dónde pudo haber estado el huerto del Edén, o el huerto del Adán, dijo alguien por ahí. A nosotros eso no nos importa, porque realmente, les soy honesto, yo amo a Israel con todo mi corazón, pero yo no me muero por ir a Israel. En una oportunidad me pagaron el pasaje, en otra me invitaron y no he sentido la necesidad de ir, porque he leído suficiente y sé que si yo voy al Santo Sepulcro va a haber una parroquia, que si voy al Getsemaní va a haber otra parroquia. O sea, la iglesia tradicional ha tomado todos los lugares específicos. Entonces, a mí no me interesa tanto ir a Jerusalén de aquí, me interesa ir a la Jerusalén de allá. Entonces, por eso a mí no me preocupa mucho, en realidad, dónde estuvo el huerto. Yo sé que el huerto estuvo, la Biblia lo dice, y yo lo creo con los ojos cerrados, pero a mí no me interesa tanto ir al huerto de aquí, me interesa, igual que a usted, ir al huerto de allá, bendita sea la gloria del Señor, de ir al paraíso de allá. Oh, gloria a Dios, siempre a Dios dárselo con todo su corazón. Jesucristo le dijo al ladrón de la cruz, de cierto te digo, allá hay una coma, no se la pase, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ya en ese paraíso nadie puede entrar, había un ángel con una espada desenvainada. Este paraíso no importa, en realidad la tierra no importa, lo que acá tengamos o no tengamos no importa, esta vida terrenal tampoco importa tanto como usted le da a veces la importancia demasiada, porque en realidad lo que importa no es lo material, es lo espiritual, no es lo presente, es lo porvenir. Pero Habacuc estaba en ese dilema, ¿no es cierto? Y entonces estaba muy preocupado que los babilónicos, que eran peor que los judíos, iban a ser los judíos corregidos por los babilónicos. Y usted sabe la historia del rey Joaquín y cómo fue que se da el enfrentamiento y al fin Dios también juzga a los babilónicos. Y Dios le contesta a Habacuc y le dice, mira, estos van a corregir a estos, pero después yo me voy a arreglar con aquellos. El pecado grande de los babilónicos era que se creían los reyes de la tierra, habían conquistado Egipto, habían conquistado a los asirios y era la potencia bélica en aquel tiempo. Y ese es un gran problema. Cuando los países se rebelan contra Dios, cuando los hombres y mujeres creen que saben más que Dios, a Dios no le queda otro remedio que hacer lo que hizo con el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y ustedes ya saben lo que pasa. Aquel hombre sabio, entendido, estratega, un gran estadista, termina caminando como burro, en 4 patas, le crecen las uñas y pierde todo el sentido de ser y empieza a comer zacate. Terrible, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que muchos de nosotros
en algún tiempo de nuestra vida nos creímos igual que Nabucodonosor y terminamos comiendo zacate, ¿cierto? Porque Dios le pega unas arrastradas a uno, hermano. Dios le habla la primera por la buena, la segunda por la buena, no quiere, lo hace comer tierra y ahí vamos entendiendo. Entonces aquí, ya en el capítulo 3 y verso 1, él ya hace una oración específica. Y él se acuerda, y cuando llego yo a este punto, me llama tanto la atención porque él llega a entender que no es Judá lo que importa, que no es Jerusalén lo que importa, que lo que importa es la obra de Dios. Y fíjate bien esto, yo dije que lo que importa es la obra de Dios. ¿Lo puedes decir conmigo? Que lo que importa es la obra de Dios. No es tu obra en Dios, ni es su obra en Dios, ni es mi obra en Dios. Porque muchos de nosotros oramos por avivamiento como líderes, pero oramos por el avivamiento de nuestro propio ministerio o de nuestra propia vida espiritual. Digamos un músico, Señor, usa mis manos para que cuando yo toque ese piano, Padre, la gente llore, la gente se estremezca, la gente chille. No está orando por la obra de Dios, está orando por su propia obra en Dios. Es como que yo diga, Padre, en el nombre de Jesús, bendice a palabra ungida, Señor, levanta palabra ungida, llena palabra ungida, pero me olvido de todos los demás pastores y de todas las demás iglesias. Yo lo que quiero es que crezca palabra ungida. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Porque palabra ungida y todas las demás iglesias no son mías, ni son de los pastores, ni son de nadie. La obra es de Dios. Entonces no tenemos que orar por nuestra propia obra, sino por la obra de Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Aleluya, mire, aquí en la tierra. Usted se va a quedar asustado que llega a una iglesia. Iglesia, sálvese quien pueda. Iglesia, escapa por tu vida. Iglesia, los perfectos. Iglesia, los santulones. Bueno, usted va a encontrar un sinfín de nombres, pero esos cajoncitos aquí empiezan y aquí se quedan. Cuando se vaya la novia, la escogida, no van a ser varias iglesias, va a ser una sola iglesia. Y aquellos pastores que se estén peleando unos con otros, se quedan aquí. Los que van para allá van a estar unidos con la presencia del Señor. Alabe la gloria, alabe la gloria. No podemos estar peleando entre iglesias. No podemos estar peleando entre cristianos. Tenemos que amarnos como hermanos. Alabe la gloria del Señor. Bendito sea el Señor. Los pastores tenemos que ser uno, los músicos tenemos que ser uno, los sugieres tenemos que ser uno, porque la obra es de Dios. Y aquí él empieza a entender que el juicio viene y sabe que lo único que se va a salvar es la obra de Dios. Y es como estamos en este momento, hermanos amados. ¿Quién cree usted que es el único que puede parar el virus? Para empezar, ni siquiera vacuna, ni siquiera medicina hasta este momento certificada. No hay política, no hay ningún país que tenga jurisprudencia para poder tratar con un caso de esos, porque la última pandemia que tuvimos fue en 1918 y no hay registro de cómo lo vivieron. Bueno, de hecho, murieron millones de personas, o sea, no la combatieron. Mejor dicho, esta pandemia combatió la humanidad. Y hermano, y después vienen las guerras mundiales. O sea, esto es algo terrible. El único que puede parar y decir se acaba el virus y se acabó es Dios. Y lo único valioso, lo que está deteniendo, alabada sea la gloria del Señor, que esto no sea peor, es la obra de Dios. Y por eso hoy más que nunca, aleluya, dele palmas al Rey. El pueblo se tiene que humillar y tenemos que orar como Habacuc. Habacuc oraba y decía, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Este es el problema. Y aquí quiero entrar al primer punto. Hoy nosotros no tenemos temor de la palabra. Es más, ni nos interesa leer la palabra de Dios. Le hacemos más caso a Univisión, a Telemundo y a cualquier telementira que nos meten en la noticia que a Dios. Si las noticias de la tele dicen no vayan al culto, no vamos al culto. Y si a ellos se les pega
pega la gana de decir vayan al culto. Y para los que están allá en México, TV Azteca, para los que están en Guatemala, Televisión y todos esos canales de ahí para abajo, la misma historia. Todas las noticias tirando miedo y miedo y miedo y miedo. Y la gente clavada en la noticia en vez de amar, creer y temer esta buena noticia que es la palabra de Dios. Esta es la noticia que marca nuestra vida. Y aquí dice claramente, vea la oración de Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y usted dirá, hermano, yo oigo mucha palabra en el internet. Por favor, hermano, oír la palabra de Dios en el internet es como cuando usted entra a una escuela y escucha que están hablando 500 niños y usted empieza a averiguar quién de ellos es su hijo. Cuando usted entra al internet y usted encuentra un millar, un centenar, un cuadrillar de predicadores y de predicaciones, pero usted no sabe su teología, usted no sabe su doctrina, usted no sabe su esencia, usted no conoce la sustancia. Así que, hermanos amados, la palabra se tiene que comer como los frijoles de la olla, agarrarlos y cocerlos, empezar desde lo crudo y llegar a lo verdaderamente sustancioso. No es lo mismo congregarse en la casa. Me estaban diciendo algunos hermanos, bueno, en Guatemala, si no se abre, al menos podemos hacer cultos por internet, como si toda la gente tuviera plata para pagar internet en primera instancia. Y luego como que si el culto por internet llamara tanto la atención para que la gente se quedara sentada oyendo la palabra. Hermano, si cuesta que usted se siente en la iglesia, me va a decir a mí que se va a sentar en su casa. Y por otra parte, perdóneme, pero en la casa usted no puede sentir lo que yo siento que usted está sintiendo ahorita aquí en la casa del Señor. Porque yo siento que los pocos pelos que me quedan se me están parando en la presencia. ¡Oh, gloria a Dios! Yo siento la presencia de Dios. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Alabe la gloria, dele palmas al Rey. Se necesita un contacto físico con el Cristo de la gloria y un contacto espiritual. ¡A su nombre! O yo me quedo asustado, hermano, como un joven que vive en Estados Unidos se casa con una muchacha en Colombia, en Venezuela, y nunca se han visto. Se han dado muchos besos, pero solamente por videoconferencias. O sea, nunca se han tocado. Y que la amo, lo amo. Eso es imposible. Cuando la conozca físicamente, creo que se va a desenamorar. Cuando conozca que aquel apuesto joven que se bañaba antes de la teleconferencia y le vea toda la circunferencia, seguramente se va a desanimar. Realmente, hermano, se necesita el contacto físico. Perdóneme, yo soy tal vez ambiguo, anticuado, pero yo soy de aquellos tiempos cuando los muchachos se subían al kiosco y las señoritas estaban pasar y pasar y pasar, como perritos cuando olían algo, ¿verdad? Allá pasaban la señorita una vez y volvía a pasar otra vez y a uno ya sabía que jalaba con uno, ¿no es cierto? Cuando iban las muchachas al molino y uno salía bien acomodado, bien acomedido, te ayudo con la molida, no importaba la molida, lo que uno quería de la muchacha, ¿no es cierto? Pero uno conocía a la Juana, conocía a la María, y la María conocía quién era Pascual, y quién era Genovedo, y quién era Catacumbo y Mesopotamio, porque se conoce. La presencia de Dios no se cuenta, se vive, se disfruta. Bendita sea la gloria del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Y entonces aquí, Habacuc dice, he oído tu palabra y temí. Créame sinceramente, hermano, lo digo con mucho dolor. Y no creemos que nosotros seamos mejores que nadie. Pero yo conozco congregaciones que en toda su vida no han escuchado un mensaje como este. Y yo no entiendo cómo, pero tienen gente congregada. Y uno dice, ¿pero cómo? O sea, porque hoy la gente no tiene temor y no tiene discernimiento entre palabra y palabra, entre llamado
y acomodado, o entre llamado o nombrado. La gente solo mira que hay un púlpito ahí y una estufa con pupusas y aquí me quedo porque esto es iglesia. Hermano, ¿y usted por qué se congrega aquí? Es que es la iglesia que me queda más cerca de la casa. Fíjese bien, usted tiene que congregarse con la iglesia, en la iglesia que esté más cerca de la Biblia y no más cerca de su casa. Cuando nosotros vivíamos en Hollywood, nos congregábamos en la Alvarado y la 6, ahí donde ahora es el Precio Loco, abajo del Ross. ¿Por qué veníamos desde ahí, desde allá para acá? Muchas veces en el bus, y hacen desfiles en Hollywood los días viernes, llegamos casi a la 1 de la mañana, pero ¿sabe qué? Veníamos hasta allí porque ahí sentíamos la presencia de Dios, porque ahí sentíamos que Dios nos hablaba. Bendita sea la gloria del Señor. He oído tu palabra. Y cuando uno oye la palabra y la palabra entra, la palabra cambia, la palabra transforma, la palabra regenera. Y entonces entra el temor. No es miedo, es temor de amor, es temor de reverencia. Mire que cuando uno llega a apreciar el temor realmente de un padre, por ejemplo, mi papá todavía estaba acostado cuando uno tenía que pasar y decirle buenos días, papaíto. Él acostado se levantaba y le ponía la mano a uno todavía. No podía levantarse antes que uno. Hermanos amados, hay algo muy bonito en cuanto al temor en el sentido de Dios. Pero para llegar a ese nivel tenemos que conocer la palabra y tenemos que entenderla, porque si no la entendemos, nosotros no podemos sentirlo. Por ejemplo, un joven está enamorando a una señorita y le manda un verso y le dice: desde que te conocí, sentí un hervor en mi pecho. Y la señorita agarra el papel, pero si no sabe leer, ¿usted cree que va a sentir eso? Hasta que alguien venga y le diga: bueno, dice aquel atarantado que cuando te conoció le hirvió el pecho. Es que no decía eso. Usted tiene que conocerlo, usted tiene que entenderlo, usted tiene que disfrutarlo. Eso solamente es el contacto con Dios, con la palabra revelada. Bendita sea la gloria del Señor. ¡Oh Jehová! ¡He oído tu palabra y temí! Esto es algo terrible, hermano. Hay que entender bien. Por eso es de que cuando usted va a corte en Estados Unidos, le ponen un intérprete. Porque una cosa se puede confundir con otra. Si amanece un día Mr. Pancho y está en su casa viviendo una jovencita de México que está trabajando en los asuntos domésticos que se llama María. Se levanta temprano y dice: María, María. Y entonces, como toda buena mexicana, contesta María: mande. Y el americano dice: not Monday, today, today. Es que no se puede entender así. Mande no es Monday. Uno tiene que entender bien. El que no entiende, por eso Lucas 5:39 dice Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y que ellas dan testimonio de mí. Oh, la palabra tiene que ser escudriñada como tesoros y disfrutada como manjares. Si es para Dios, dérselo con todo su corazón, que le ardan las manos. En cualquier lugar uno puede escuchar, pero no en cualquier lugar uno puede entender. Si usted pasa ahorita y mira a dos judíos que están hablando hebreo, allí usted los va a escuchar, pero ¿les va a entender? No. Es más, hermano, hasta dos que estén hablando inglés legal, inglés en términos legales, usted va a oír, pero no va a entender. Y la cosa no es oír, es que hay que entender. Y dice la palabra: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros sentimos el temor de Dios y que nuestro pecho hierve cuando la palabra está siendo expuesta y predicada? Esto es algo realmente maravilloso. Si usted lo siente, disfrútelo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Entonces lo primero que él dice: mira, a mí no me importa lo que están haciendo los demás, a mí me importa que yo estoy sintiendo el deleite en tu palabra, que yo te temo a ti.
Ahora te quiero hacer una pequeña petición, Señor. A lo mejor los otros no lo merecen. Tal vez yo no lo merezco también. Pero te voy a pedir algo. Y no le está pidiendo un camello último modelo, ni le está pidiendo viñas ni olivares. Dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. No dice, Señor, úsame como el más excelente de los profetas. No, Señor, permite que yo tenga poderes especiales para curar a las personas. Sino está diciendo, Señor, a mí lo que me importa es tu obra en medio de los tiempos. O sea, cuando Dios ya le había dicho que va a castigar a Judá usando los babilónicos, dice, mira, si usas a aquellos o usas a los otros, y si los destruyes o no los destruyes, Señor, pero yo solo te pido una cosa, acuérdate de tu obra, acuérdate del ministerio que tú has derramado a los hombres, acuérdate que Israel es la niña de tus ojos, oh gloria a Dios. Y hoy le decimos, Señor, acuérdate de la iglesia en México, de la iglesia en Guatemala, de la iglesia en El Salvador, de la iglesia en Honduras, de la iglesia en Nicaragua, de la iglesia en Panamá, de la iglesia en Colombia, de la iglesia en Venezuela, en Argentina, en Perú, en Bolivia, de la iglesia en Europa, en Asia, en Oceanía. Acuérdate de tu obra en el mundo. Porque nosotros estamos muy contentos aquí porque ya se abrieron las iglesias. Bueno, ni se abrieron, las abrimos. Pero de México para abajo sigue cerrado. Pero como nosotros ya tenemos la iglesia, bueno, Señor, gracias a Dios, aquí ya estamos congregándonos. ¡No! Tenemos que orar por toda la obra de Dios en el mundo, que se abran las iglesias y que adoren a Dios en todo el mundo. Bendita sea la gloria del Señor. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Palabra ungida solo es parte de la obra, pero la obra está en todo el mundo. Gloria sea el Señor. Aviva tu obra, oh Dios. Yo creo que necesitamos olvidarnos un poco de nuestros propios ministerios. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar cuando empezamos a olvidarnos de lo que Dios nos ha dado y pensamos en lo que Dios es y en lo que Dios tiene? Dios nos va a levantar más. Dios va a hacer cosas grandes cuando dejemos de poner amor a lo nuestro y le empecemos a poner amor a lo que es la obra de Dios. Por eso, hermanos, yo me he esforzado en que este lugar esté como es digno. Porque a mí me llamó poderosamente la atención cuando el Señor se queja y dice, bueno, ustedes viven en casas artesanadas, o sea, en casas súper adornadas, en casas bien arregladas, y mi casa ha quedado desierta. Entonces yo no podría tener un culto aquí, hermano, en una iglesia que fuera una galera cuando mi casa está bien arreglada. Primero tiene que estar arreglada la casa de Dios para que yo pueda arreglar mi casa. Bendita sea la gloria de Dios. Aleluya, la obra de Dios es lo importante. Oh, gloria, 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 gloria. Y yo sé que alguien va a decir, hermano, la iglesia no importa, nosotros somos la iglesia. Claro que sí. Pero una cosa y la otra tienen mucho que ver. Porque si no podemos cuidar lo que se ve, ¿cómo vamos a demostrar que cuidamos lo que no podemos ver? Así que es muy importante, si este templo, que es el punto de reunión y de contacto, está sucio, ¿cuánto más estarán sucias nuestras conciencias? Así que es muy importante limpiarlo de afuera y también limpiarlo de adentro. Y el profeta lo entiende. Gloria sea al Señor, que es para Dios dárselo con todo su corazón. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. O sea, tiempos difíciles, hermano, siempre han habido. Y no quiero asustarlo, siempre van a haber. Pero la iglesia va a cabalgar en medio de esos tiempos difíciles. La iglesia va a cruzar del otro lado en medio de estos tiempos difíciles. Dije, la iglesia de Dios va a cruzar del otro lado. Dije, en todos los tiempos Dios va a levantar y Dios va a preservar y Dios va a cuidar la obra de Dios. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque hay una promesa. Oiga bien esto, que se le quede. Al menos que esto agarre del culto. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. No habrá virus que haga desaparecer la iglesia. Siempre a Dios dárselo con todo su corazón. No habrá gobierno que haga desaparecer la iglesia. Oh, porque la iglesia es lo único bueno que Dios tiene en la tierra. Dele palmas al Rey con todo su corazón. Y en medio de los tiempos, hazla conocer
con enfermedades, sin enfermedades, con epidemias, sin epidemias, con pandemias, sin pandemias, con dinero, sin dinero, con abundancia, con hambre, con hambruna, con lo que sea. La iglesia va a prevalecer. Y aquí vemos, hermanos amados, cómo Dios empieza a reverdecer el alma del profeta ante semejante petición. Vea lo que dice aquí. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Está diciendo que desde lo más excelso, desde lo más alto, Él vendría. Y después se queda extasiado viendo cómo Dios empieza a moverse en medio de esta petición. Y empieza Él a observar lo que va a pasar antes de que acontezca. Y dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Él ya está viendo el final del cuento. Él ya está viendo, aleluya, aleluya, que ya todo esto pasó. Dele gloria, dele gloria, dele gloria a Dios. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y su resplandor fue como la luz, rayos brillantes que salían de sus manos. Y ahí estaba escondido su poder. Regreso atrás por un momento y termino. Dice, Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Y el texto clave en esta noche, y en la ira, o sea, en medio de la ira, acuérdate de tu misericordia. Acuérdate del amor a la miseria. Acuérdate que nos vas a librar y nos vas a guardar, no por lo santos que somos, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que tú ya hiciste. Que todo lo que tú vas a hacer, que vamos a ver tu gloria cubrir los cielos, que vamos a ver que la tierra se va a llenar de alabanza, que vamos a ver cómo las almas caen como mangos maduros a tu presencia, que vamos a ver cómo los pecadores se conviertan. No es por obra nuestra, no es por lo que nosotros vamos a hacer, no es por los gritos que podamos pegar, no es por los brincos que podamos dar, es por tu misericordia, Señor. Clamemos a la misericordia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, sana a los enfermos, levanta a los caídos, cambia a los pecadores. Padre, hazlo por tu misericordia, por tu misericordia, por tu misericordia. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y clamamos a la misericordia de Dios? Dele palmas, alabe, 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 alabe. Dios va a cambiar todo aquel que haya venido inmerso en el pecado. Todo aquel que haya venido con un dolor por haberle fallado a Dios. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, pero estamos aquí para levantarlos a todos en el nombre de Jesús. Porque la obra del Señor se va a multiplicar, se va a acrecentar, se va a llenar, no por méritos propios, no por méritos de un ministerio, no por trabajo que pueda hacer un hombre, sino por la misericordia de Dios. Y en esta noche, Padre, pedimos misericordia por tu iglesia en todo el mundo, en África, en Oceanía, en América, en Europa, en Australia. Señor, por favor, clamamos, Señor, ten misericordia. Oh Señor, en medio de los tiempos, haz florecer tu obra, Padre. Ayúdanos a hacer el trabajo que nos has mandado. Convierte el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Cambia la mentalidad de los hombres, de las mujeres. Toma el control de las señoritas y los caballeros y los jóvenes. Toma control de los niños y las niñas, Padre. En el nombre de Jesús, hoy apelamos a tu misericordia. Te rogamos que alcances a los borrachitos, a los drogadictos, a las lesbianas, a los homosexuales. Te rogamos por los brujos, los satanistas. Cámbialos, tócalos, alcánzalos. No estamos aquí para juzgar a nadie, sino para levantarlos a todos a tu presencia. Hoy clamamos tu misericordia. Hoy te rogamos que tu Espíritu Santo descienda tocando, cambiando, tocando. Estamos en tiempos difíciles, Señor. En tiempos muy, muy difíciles. Pero en medio de estos tiempos, tú estás aquí, Señor. En medio de estos tiempos te has derramado. En medio de estos tiempos, Dios mío, te has glorificado.
Y hoy como Habacuc nosotros lo podemos ver. Tu gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de tu alabanza. Y tu resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de tus manos y ahí estaba escondido tu poder. Oh Dios del cielo y de la tierra, ese poder que tienes escondido, hoy hazlo brillar, hoy hazlo palpar, hoy hazlo sentir. Muchas gracias por cada siervo, por cada sierva que estamos aquí esta noche. Hoy como iglesia nos reconciliamos, reconocemos que no somos mejores que nuestros padres, que no somos mejores que nuestros predicadores antiguos y nuestros profetas. Ayúdanos, Dios del cielo y de la tierra, a vivir este último avivamiento. Padre, hoy clamamos por un avivamiento mundial, pero también por un avivamiento local. Señor, ayúdanos a temerte, a amarte y a servirte con todo nuestro corazón. Ten piedad de nosotros, oh Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad de mí, Señor, y ten piedad de todos los que estamos aquí y de todos los que te servimos a ti. Gracias, Señor. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Unida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida, tu vida cambiará.